Hola, muchas gracias por ver el video. Esta vez vamos a hacer este top que se va a tejer a máquina y los bordes es a crochet. Vamos a trabajar con este ovillo que es hilo de 2 hebras, bastante delgado y tiene 100 gramos. Empezamos 57 por 56. Sacamos las agujas todo adelante. Vamos a trabajar en tensión 5. En esta fila vamos a trabajar con el punzón de 4. Tomamos 4 puntos y aquí están 3. Ahí empezamos. Pasamos ahí y en el centro se quedarán 3. Entonces esta fila es, tomamos 4 puntos y pasamos ahí, recogemos 1. Se quedan en el centro 3 y de ahí tomamos otros 4 puntos y pasamos a este lado. De este lado igual 4 y pasan a este otro lado. Entonces en el centro hay uno que está tomando 2 puntos, un punto de ambos lados. Aquí también hay otro. Tejemos 2 filas. Estamos en tensión 5. Aquí trabajaremos ahora diferente. Tomamos estos 3 puntos y pasamos a este lado. Ahí. Sigue recibiendo este punto de este otro lado. Sin embargo, aquí en el centro vamos a formar otros calados. Ahí. 2. Otra vuelta de 3 y este centro. Ahí. De aquí también lo mismo pasa aquí. En el centro aquí hacemos otra forma. Uno ahí y el otro acá. Doy la vuelta el punzón y paso a este lado. Tres y tomo 3 de aquí. Y así. Una vez formando los calados, alineamos las agujas. Tejemos. Tomamos estos 2. Ahí. Aquí tomamos 2 y sobreponemos recogiendo un punto ahí. Solamente los 2 esta vez. Estos 2 de acá. Una vez formando los calados, tejemos 2 filas. Esta vez usamos el punzón de 1 para formar aquí. Ahí tenemos todo. Ahora ponemos en orden las agujas. Ahí y tejemos 2 filas. Se trabajará de aquí. Tomamos 4. Y se une. De este lado también tomamos 4 y ahí está. En el centro quedan 3. Lo mismo que hicimos en la primera
fila cuando estuvimos haciendo los calados. Ponemos en línea las agujas. Dos filas. Como habíamos formado aquí en la segunda, usamos el punzón de 3. Ahí. Aquí de 1 para esto. Ahí. Y de 3 aquí. Aquí de 1. Aquí en la espalda estamos ya en 122. Ahora vamos a reducir puntos de ambos lados, 7 puntos. Ahí son 7. Y aquí seguimos formando los calados. Aquí en esta fila es usando 4. El punzón de 4. Tomamos 4. Este es exactamente como habíamos empezado, ¿no? Para el inicio. Estamos en esa fila. Ahí ya tenemos y ponemos en línea las agujas. Pasamos a este lado, hasta ahí. Y de este lado reducimos 7 puntos. Tejemos. Primero vamos a eliminar de ambos lados a un punto. Aquí uno, otro aquí. En esta fila para los calados vamos a usar el de 3 y 1. Aquí. Ahora con el de 1 aquí. Y de 3. Aquí de 1. Ponemos en orden las agujas. Tejemos una vuelta. Ahora nuevamente aquí reducimos un punto. Ahí, 1. Y aquí en el otro lado también. Esta vez usamos el punzón de 2 y trabaja de la forma aquí, así. Tomamos 2 y pasamos ahí. Y se va formando ahí. Tejemos 2 filas. Eliminamos un punto de ambos lados. Aquí uno y aquí otro. Esta vez vamos a usar el punzón solamente de 1. Sobreponemos los puntos. De aquí tomamos uno ahí. Y este otro a este otro lado. Aquí también. Estamos en 146 filas y aquí se ha reducido hasta 38 y en este lado está 37. En H pondremos el carro y sacamos agujas hacia adelante.
De este lado va a ser 23. Y de este otro lado es todo. Ahí. Una vez que hemos sacado las agujas hacia adelante, está aquí hasta 23. Ya aquí debemos seguir reduciendo un punto, eso es cada 2 filas. Y aquí debemos formar el calado, que esta vez se toma con 4. Ahora tejemos ida y vuelta. Nuevamente aquí reducimos y aquí esta vez también de este lado. Esta vez trabajamos con un punzón de 3. Nuevamente reducimos un punto de cada lado. Ahora usamos el punzón de 2. Eliminamos un punto de ambos lados. Ahí. Ya estamos con el punzón de 1. Ahora solamente será de eliminar de los ambos lados. Ahí está. Solo eso. Nuevamente uno acá y el otro ahí. Una vez más. Y tejemos. Solo quedan ya 3 puntos, los cuales debemos remallarlo. Aquí una vez más ponemos en 146. Esta parte lo vamos a remallar, el centro, hasta 22. De este lado es 23 y este es 22. Estamos bajando hasta la línea D. Tejemos esa parte en tensión 10. Aún mantenemos en H. Ahora lo remallamos esta parte. Bajamos el contador y ponemos en N para que vaya a tejer. Aquí ya está reducido un punto de este lado, como también ya está formado los calados. Entonces solo queda tejer. Debemos poner en tensión 5. De ambos lados un punto. Además debemos formar el calado. Aquí son de 3. Nuevamente de ambos lados reducimos. Tomamos ahora de 2. Una vez más
de este lado como también de aquí, y en el centro formamos el calado. Ahí. Ahora tejemos. Ya no formamos ningún calado, solo los del ahí. Una vez más. Y ya está en 3 puntos. Además llegamos en el centro de esta figura. Ahí. 160 filas y terminamos esto. Después de tejer 122 filas, ahora de este lado reducimos 7 puntos. Ahí son 7. Ahora pasamos al otro lado. Sin embargo, aún tenemos que formar los calados. Tejemos esta fila. Ahí. Ahora de este lado también reducimos 7 puntos. Ahí son 7 y tejemos. De aquí uno y del otro lado un punto. Ahora formamos el calado. Una vez formando los calados, tejemos. Ahora igual reducimos un punto aquí y otro aquí, y con eso son 6 veces. En total aquí estamos reduciendo 13 puntos. Primero 7, luego cada 2 filas un punto con 6 veces. Ahora vamos a tejer por separado. Para eso ponemos en H y sacamos de este lado las agujas hasta el 17. Ahí está el 17. El 0 está aquí. Ya todo adelante. Ahí. Y vamos a tejer solamente este lado. Aún debemos formar este lado los calados a lo que corresponde. Aquí es 2 y 2. Ahí. Ahora tejemos y reducimos de acá un punto, como también de este lado. Ya así, de ambos lados. Seguimos formando los calados.
Ahora aquí eliminamos un punto, aquí también eliminamos un punto. Hemos llegado ya en la figura, en los calados, aquí, donde se forman dos calados. Luego estamos con 3 puntos y ahí terminamos. Tenemos ya este lado finalizado. Ahora pasamos a este otro lado. Hasta aquí habíamos estado en 134. Bajamos a 134. Aún mantenemos en H y vamos a levantar esta palanca para que no vaya a contar. Y esto bajamos. Bajamos hasta la línea D. Y de este lado es hasta 16. De aquí es 17 y aquí es 16. Eso es formando la figura, porque la figura está en este lado. Este es el centro y está en este lado. Vamos a tejer en tensión 10. Ahora los remallamos. Una vez poniendo las agujas ya en su posición, formamos el calado. Ahora ya tejemos. Y lo mismo que en el otro lado, aquí ya reducimos un punto de ambos lados, un punto también aquí. Formamos el calado y así vamos tejiendo. Como en el otro lado, hasta aquí formamos el calado. Ahora tejemos y solo ya reducimos de ambos lados. Y ahí tenemos finalizado. Ahora solo nos queda ya ahí tenemos el delantero. Una vez costurando los laterales, lo que haremos es pasar la parte de abajo con crochet, pero vamos a agregar una lana delgada. Esto es de los conos industriales que vamos trabajando en otras prendas. Vamos a agregar porque el hilo es delgado y tiende a ajustarse con el crochet aquí. Entonces vamos a agregar esta lana más. Ahí. Vamos a tejer con crochet punto bajo. Y no debemos ajustar mucho. De cada punto tomamos. Con esto son 5 filas. Ahora de aquí vamos a formar varetas.
Del mismo lugar sacamos 7 veces. Ahora dejamos 2 de acá, 1 y 2, y aquí hacemos el punto bajo. Ahí. Otra vuelta formamos varetas, pero dejando 2 cadenas. 1, 2 aquí. Igual dejamos 1, 2 aquí, punto bajo, y nuevamente formamos aquí otras 7 varetas. Una vez terminando la parte de abajo con crochet, pasamos ahora aquí lo que es la parte de arriba. Lo mismo vamos a ocupar adicionando una lana delgada, que esto es de la lana industrial, y hacemos el punto bajo aquí. De cada punto de ahí tomamos para formar aquí en esta parte, tomamos uno y estamos en este lugar. Del centro de aquí vamos a sacar 3 veces del mismo lugar, 2 y 3. Ahora ya de cada punto nuevamente. Ahí viene a ser. Ya en este lado, al igual que aquí, vamos a tomar 3 puntos en esta parte. Aquí. Del mismo lugar sacamos 3 veces. 1, 2, 3. Ahora ya de cada punto debemos tomar de acá 3 veces. Ahí tenemos 3. Luego ya aquí damos la vuelta. Aquí una vez más. Debemos tomar 3 puntos del mismo lugar. Tenemos 3 y damos la vuelta aquí. Ahora pasamos a la vuelta 2. Llegando aquí, nuevamente sacamos 3 puntos del centro. De ahí 3 veces. Son 3 y ahora continuamos tejiendo. Y el resto. Ahora, dejando aquí, vamos a formar cadenas en estos puntos, uniendo con los otros. Viene a ser, se va a unir esto con esto, como también este otro lado. Tomamos lo mismo, adicionando una lana delgada. Ahí. Vamos a tomar 72 cadenas. Hasta ahí son 70 y debe ser 71 y 72. Ahí tenemos 72 cadenas y lo unimos aquí, en el centro.
aquí del centro y formamos igual 72 cadenas. Más 2. Lo mismo aquí vamos a unir. Dejamos ahí. Aquí ahora continuamos. Y este va a ser la fila 5. Llegando aquí, vamos a tomar ahora de la parte de las cadenas, aquí. Llegando aquí, pasamos de esta forma. Ahí tenemos de este lado con esta forma. Hasta ahí son 5 filas que estamos uniendo. De este lado es desde este punto hasta aquí. 5. Lo que vamos a hacer es lo mismo que en aquí. Ya vamos a formar con varetas y punto bajo. Saltamos 1 y 2 cadenas y aquí formamos las varetas. Deben ser 7 varetas. Ahí son 7 y pasamos 1, 2 y aquí hacemos el punto bajo. Una vez más. Son 7 y formamos el punto bajo ahí. Aquí vamos a pasar por este lado, por ahí. Lo mismo tomando 7 varetas cada 2, saltando 2 cadenas, 1 y 2 aquí. Ahí son 7 y formamos el punto bajo. Tomamos de igual para formar varetas aquí. Son 7 varetas también y luego punto bajo. Aquí ya tenemos terminado de este lado, en ambos lados. Aquí, como también este otro lado está terminado. En ambos lados tienen que tener estas figuras 22.
Aquí ponemos una señal y podemos contarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lo mismo en este otro lado, 22 también. Ahora pasamos a tejer lo que es el centro y aún nos falta una fila con el punto bajo. Aquí. Teníamos esto aquí descansando cuando habíamos hecho la cadena de esta parte. Entonces tomamos este mismo y continuamos. Ahí sin ajustar mucho hacemos que esta es la fila 5. Ahí. Ahí y tomamos un punto bajo y se encuentran. Ya en este lado son 5 filas. Lo que ahora vamos a formar son ya con varetas. De aquí 1, 2 y medio, aquí 7 varetas del mismo lugar. Son 7 y dejamos de aquí 1, 2 y en la tercera lo tomamos un punto bajo. Y aquí igual, 1, 2 y en el tercero tomamos igual para varetas, aquí. Siete varetas del mismo lugar. Del mismo lugar. Luego pasamos aquí, punto bajo, y aquí nuevamente 7 varetas. Y con eso nos encontramos ya aquí. Lo unimos de esta forma y formamos 2 cadenas. Con eso finalizamos. Aquí en el centro tenemos 46 de estas figuras. Ponemos acá una señal y contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Y esto es el top. Aquí vamos a medir. En la parte de acá son total 36, ¿ya? Y aquí es 8 centímetros. Son 20 centímetros aquí. Ahora el centro igual de aquí. La parte que está tejido con máquina son 23 centímetros. Esto es la parte de delante. Y en la parte de atrás, veamos, son 24. Como recordarán que hicimos un poco más largo al momento de tejer en la parte de la espalda. Aquí el borde en total en centímetros son aquí, en el centro que estamos poniendo acá, son 2 centímetros. 11 centímetros desde este punto. Si tomamos en cuenta la parte de 2 centímetros más crocheado, son 13 centímetros.